Muchas veces somos tentados a confiar en eventos para la salvación de los perdidos. Pensamos, si el Señor le diera sanidad a este familiar o a este individuo, entonces esa persona creería. Pero debemos tener la convicción de que esos eventos en sí no tienen poder para salvar, sino que solo la palabra de Dios es suficiente para regenerar al pecador. Ningún evento, ninguna señal, ningún milagro externo tiene el poder que la palabra de Dios tiene para salvar. Y eso es precisamente lo que nos enseña Lucas. Aquí en esta porción de Lucas 16, 19 al 31, vas a ver 3 escenas que te enseñan que solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. 3 escenas que te enseñan que solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. Y les voy a dar estas 3 escenas antes de leer el texto. En primer lugar, vamos a ver los personajes. Los personajes, eso lo vemos en los versículos 19 al 21. La segunda escena que vamos a ver es el problema. El problema, y esto lo vemos de los versículos 22 al 26. Y en tercer lugar, vamos a ver el poder. Y esto está en los versículos 27 al 31. Entonces estas son las 3 escenas que te enseñan que solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. Los personajes, el problema y el poder. Así que le pido por favor que siga ahí la lectura, Lucas 16, 19 al 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es la palabra inspirada de Dios y vamos a orar brevemente. Padre, gracias por tu palabra, la cual tu Espíritu inspiró, que a través de tu obra nos has abierto los ojos para ver las grandezas de tu ley. Que tu palabra en esta noche consuele, exhorte y anime, edifique. Pedimos estas cosas para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Antes de entrar en materia, hay una pregunta tocante a esta porción. Y la pregunta es: ¿esta porción que leímos es parábola
o es una historia real. De hecho, usted entre los comentaristas ve las dos decisiones. Algunos dicen es parábola, otros dicen que no. Personalmente, considero, según el contexto de Lucas, que este texto es una parábola. Observe cómo Lucas introduce otras parábolas en su evangelio. Mire Lucas 14. Mire Lucas 14, 16. Hay varios ejemplos, pero yo solamente voy a mostrarle un par. Lucas 14, 16. Dice así, en la parábola de la gran cena, entonces Jesús le dijo, y mire cómo empieza, un hombre hizo una gran cena. Luego usted va a Lucas 15, 11, y esta parábola conocida del hijo pródigo, Lucas la introduce de la siguiente manera. Verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Más adelante usted va a Lucas 16, precisamente el capítulo que estamos abordando, y en el verso 1, Lucas narra otra narrativa, y dice el verso 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y propiamente aquí en nuestro texto, en el verso 19, cuando Lucas introduce este relato, utiliza la misma forma, la misma expresión, había un hombre rico. Ahora, independientemente que sea una historia real o una parábola, lo que esta porción de la Escritura enseña es verdad, es la palabra de Dios revelada. El hecho de que sea una parábola no le quita la veracidad. Nadie piensa que la parábola del hijo pródigo es menos verdad porque es parábola, de ninguna manera. Pero simplemente viendo el contexto de Lucas, el texto parece indicar que esta también es una parábola. Ahora, ¿a quién le cuenta Jesús esta parábola? ¿Quién es la audiencia de la parábola? Y rápidamente, ahí en Lucas 16:1, usted ve que Jesús le está hablando a sus discípulos. Y en segundo lugar, el versículo 14 dice que los fariseos, mire el verso 14, y oían también todas estas cosas los fariseos. Entonces, esta parábola Jesús la cuenta a sus discípulos y a los fariseos. Y aquí va la primera escena, los personajes. Observa el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y por lo que vemos aquí en el verso 19, este hombre es extremadamente adinerado. El texto dice que vestía de púrpura y lino fino. Esa referencia eran, digámoslo así, elementos que solamente los reyes y los nobles usaban. Púrpura era un color muy difícil de obtener. Teñir una prenda de púrpura era algo extremadamente costoso. Y el lino fino era también una tela especial, muy costosa. Y este hombre, el verso 19, nos dice que era rico y demuestra su riqueza porque se vestía de púrpura y de lino fino. Pero eso no es todo. Aparte de su vestimenta, este hombre también comía muy bien. Usted observa el verso 19, la segunda parte dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Y ahí esplendidez, esta fiesta también se puede entender como algo lujoso, algo ostentoso. Y es muy especial que esta palabra esplendidez solamente se utiliza aquí en todo el Nuevo Testamento. Eso es enfático entonces porque está mostrando que este banquete que él hacía era único, supremamente lujoso. Y no solamente eso. Usted ve que dice que lo hacía cada día. Hacía este banquete con esplendidez. Entonces, este es el primer personaje. Es un hombre rico, bien vestido y bien alimentado. Y el verso 20 nos muestra el segundo personaje. Dice el verso 20, obsérvelo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas
Y ahí usted observa entonces que el texto nos introduce a este mendigo. Y esto describe a una persona que está en pobreza extrema. Su pobreza es tal que depende de la caridad de otros para suplir sus propias necesidades. Su pobreza es tal que entonces eso le ha llevado a mendigar, a pedir limosna, ¿no? Como se dice en algunos de nuestros contextos. Algo importante en el texto es que no se nos dice el nombre del rico, pero el verso 20 nos dice que este pobre se llama Lázaro. Y el nombre Lázaro o su forma Eleazar significa ayudado por Dios. Y eso es intencional en toda la idea de esta parábola. Entonces está este mendigo que está en una condición de pobreza extrema y dice que está echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y esas llagas entonces también expresa o indica una condición crítica de salud. Esta enfermedad puede ser parecida a lo que Job tenía, ¿no? Que el texto dice en Job 2 que tenía una sarna maligna de pies a cabeza. El verso usted lo ve, 20 al final, dice lleno de llagas. No era que parecía un dálmata con unas llaguitas aquí y allá. Estaba lleno de estas llagas, mostrando una condición crítica. Entonces este Lázaro, este mendigo, está en pobreza extrema y tenía una condición crítica de salud. Y por si eso no fuera poco, observe el versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre, Lázaro, también estaba muriendo de hambre. Él ansiaba, dice el verso 21, ansiaba saciarse, deseaba saciarse. Esto es un deseo intenso por estar satisfecho. Incluso esa es la misma expresión que Lucas usa para hablar de pródigo. Mire Lucas 15, 16. Lucas 15, 16, donde pródigo es contratado para una hacienda y apacentar cerdos, y trabajando allí apacentando cerdos, Lucas 15, 16 dice que el pródigo deseaba, es la misma palabra, él ansiaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Eso muestra entonces esta condición crítica de hambruna en la que este pobre se encontraba. Y por si eso ya no fuera muchísimo, pobre, enfermo, hambriento, el verso 21 al final dice que para rematar, los perros venían y le lamían las llagas. Y usted dirá, ay, qué bonito, los perritos le consolaban. Pero usted debe saber que los perros en esta cultura no son animales domésticos. En esta cultura, los perros son animales de tipo carroñero. La gente no tenía los perritos en sus casas, no los dejaban subir al mueble o a la cama o dormir conmigo. No, los perros eran animales de la calle. Entonces, cuando el texto dice que los perros le lamían las llagas a este pobre, casi que los judíos se retorcían de que qué asco. Eso es una deshonra horrible, que estos perros le estaban lamiendo las llagas. Ahora observe el contraste entre estos dos personajes. Primero, vemos un hombre rico, es bien vestido y bien alimentado. Pero ahora vemos un hombre pobre, con llagas, con hambre, y lo lamen los perros, ensalivado por perros, podría uno decir. Ahora, los fariseos, como hacen parte de la audiencia, ellos están escuchando esta parábola. Y recordemos que los fariseos pensaban erróneamente que la riqueza era sinónimo de la bendición de Dios y que la maldición
entonces la pobreza era sinónimo de la maldición de Dios. Entonces ellos escuchaban esta historia y pensaban, eso tiene sentido. El rico es rico porque Dios le bendice y el pobre es pobre porque está maldecido por Dios. Pero esto no es correcto, esto no es así. Ellos pensaban esto porque los fariseos adoraban a Mamón. Los fariseos eran avaros, amaban el dinero. De hecho, aquí mismo, Lucas 16:13, mire lo que enseña Jesús en Lucas 16:13 al final. Anteriormente a esta parábola, Jesús dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas o a Mamón. Verso 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Eso es una de las razones por las que Jesús entonces cuenta esta parábola. Y esos son los personajes. El rico, bien vestido, bien alimentado. El mendigo, con llagas, enfermo, con hambre, lamido por perros. Y esto entonces nos lleva al segundo punto, esta segunda escena. Hacemos un cambio y vemos el problema. Versículos 22 en adelante. El problema aquí es lo que algunos llaman el rey de los terrores. Esto es la muerte. Observe lo que dice el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, esto indica que este pobre muere y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, fue a un lugar de reposo. Algunos indican incluso que aquí este lugar del seno de Abraham es una alusión, es una referencia al cielo, indicando que este pobre fue a un lugar de reposo al cielo. Y normalmente el invitado especial a un banquete tenía el privilegio de sentarse justo al lado del dueño, del amo, del organizador. Entonces, cuando muere este mendigo, está al seno de Abraham, está justo al lado de Abraham. Es una posición de privilegio, de prestigio, de bendición. Y los fariseos estaban a punto de perder la cabeza con lo que Jesucristo iba a contar. Observa el final del verso 22. Murió también el rico y fue sepultado. Y podemos deducir por su riqueza que su funeral fue tan espléndido como sus banquetes. Si todos los días hacía un banquete con esplendidez, imagina su funeral, mucho más espléndido que cualquier otro banquete. Observe algo, dice que ese mendigo murió y lo más probable es que no hubo una sepultura. Quizás era tan pobre seguramente que no podía cubrir un seguro que le enterrara o que lo quemaran. Pero este rico muere, es sepultado. Y mire lo que dice el versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, esto es, el rico. Probablemente los fariseos que escuchaban esta historia pensaban, si ese pobre miserable fue llevado por ángeles a la presencia de Abraham, entonces a este rico Dios mismo lo lleva a su mesa. Y el verso 23 nos dice que no fue así. Él alza sus ojos en el Hades. Ese fue el destino del hombre rico. Y en el Hades dice que estaba en tormento. La mayoría de veces cuando el Nuevo Testamento habla de este lugar usando la palabra Hades, se refiere al infierno, es un lugar de tormento. El mismo texto nos lo dice, alza sus ojos en el Hades estando en tormentos. Entonces, en esta parábola, el seno de Abraham es un lugar de reposo donde van los justos y el Hades es el lugar de tormento a donde van los injustos. Dijo el puritano Thomas Adams,
la muerte elimina la diferencia entre el rey y el mendigo y arroja tanto al príncipe como al plebeyo en un mismo saco. Y aquí vemos esto. Lo único que este hombre rico y este pobre tuvieron en común fue la muerte, que ambos murieron. Y este verso 23 nuevamente indica que él estaba totalmente consciente de dónde estaba. Y este rico estaba consciente del tormento en el que se encontraba. Él no estaba dormido, su alma no dejó de existir. Esto nos enseña que hay vida después de la muerte. Esto nos confirma o enseña también que está establecido para el hombre que muera y de ahí el juicio. Ahora, si usted quiere saber más acerca de este tema, le invito a que no se pierda la próxima escuela dominical, porque precisamente ese es el tema. ¿Qué pasa después de la muerte? No se lo pierdan. Fin de las propagandas. Versículo 24. Entonces él, esto es de nuevo el hombre rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces, estando en el Hades, en este lugar de tormento, el hombre rico hace dos peticiones. Se observa cómo habla y le llama Padre Abraham, y esto es simplemente este hombre rico reconociendo que Abraham era el padre de la nación de Israel, el padre de la fe. Le reconoce y le llama Padre Abraham. ¿Y qué pide este hombre rico? Usted lo ve en el verso 24. Ten misericordia de mí. Y esto es tremendo. El que nunca quiso ser misericordioso con el pobre, ahora está mendigando misericordia. Tuvo mucha oportunidad este hombre rico de mostrar misericordia a este pobre, y en la parábola nunca lo hace. De hecho, anteriormente Jesús en Lucas 14:12 ya había instruido acerca de eso. En este contexto de Lucas 14, a Jesús lo invitan a una cena a comer con un gobernante. Y cuando Jesús llega, ve que la gente se está corriendo a tomar los mejores lugares. Y ahí en Lucas 14:12 dice la escritura: dijo también al que le había convidado, al que le había invitado a estas bodas: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, este rico que nunca quiso mostrar misericordia, ahora está pidiendo aquello de lo que él careció: misericordia. Y usted observa, volviendo a nuestro texto, que el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro para que remoje su dedo en agua y lo refresque. Y él vuelve y repite, final del versículo 14, estoy atormentado en esta llama. Es la segunda vez que Lázaro habla del tormento en el que está. Y él está pidiendo algo muy pequeño. Él está pidiendo una gota de agua que lo refresque. Y esto también es impactante en la parábola, en la historia y para la audiencia. El rico, quien en su vida cada día hacía banquetes espléndidos, diarios, ahora está en una situación de tormento pidiendo una sola gota de agua para refrescarse. Entonces este hombre pide solo una gota de agua para saciarse. Y eso también muestra algo, que después de la muerte, si un pecador muere en sus delitos y pecados y recibe la condenación que merece por su pecado, no va a encontrar ni una gota de alivio. Es un tormento constante.
es una llama que arde por siempre. Mire lo que Abraham le responde en el verso 25 a esta petición de agua. Verso 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí, y tú atormentado. Usted observa cómo Abraham le llama a este individuo hijo. Y Abraham lo llama hijo reconociendo que este rico era descendiente de Abraham. Le llama hijo mostrando que él también era del linaje de Israel. Pero ser del linaje de Abraham, ser de la nación de Israel, eso no le garantiza el cielo a nadie. Ni riquezas, ni linaje, solamente la gracia de Dios. Es que mi papá es pastor, entonces yo ya tengo el cielo. Es que soy hijo de cuarta generación y todos son cristianos de ahí para atrás. Y ni linaje, ni sangre, ni riqueza, solamente la gracia de Dios. Abraham le dice a este hombre rico que recuerde que en vida él disfrutó. Él se la gozó, él tuvo muchos bienes y Lázaro sufrió mucho, pero la muerte reversó lo que tenían en vida. El final de este versículo 25 vuelve y menciona ese tormento. Ahora Lázaro es consolado, pero el rico es atormentado. Es la tercera vez que se menciona el tormento que este hombre vive en el Hades. Entonces este versículo 25 nos muestra claramente esta situación, contraste de ambos personajes. Lázaro, que en vida era pobre, con llagas, lamido por perros, ahora es animado en el cielo. Y el rico, que en vida se vestía y comía muy bien, ahora es atormentado en el infierno. Mira el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este verso 26 nos dice que la situación de ambos personajes no puede ser cambiada. Por decirlo así, en otras palabras, la eternidad fijó esta condición para siempre. Esa gente que a veces dice: uy, tuve un accidente en un carro y estuve en coma 10 días, y en esos 10 días fui al infierno, luego fui al cielo y volví, bajé y volví y subí. Eso es mentira. Eso es imposible, eso no puede pasar. Y este versículo 26 ilustra también eso. Es imposible que los que están en el infierno vayan al cielo, o de los que están en el cielo vayan al infierno. Entonces esta parábola nos muestra esas tres escenas que te enseñan que solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. Vimos los dos personajes, vimos el problema, pero ahora quiero que vea en último lugar el poder. Versículo 27 en adelante. Recuerde que el hombre rico hace dos peticiones. Primero pide: dame agua. Y ahora mire el verso 27. Entonces le dijo, esto es el hombre rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Esta es la segunda petición. El hombre rico quiere que Lázaro, que está muerto, salga del lugar de reposo y vaya a la casa de su padre biológico. Y la razón por la que el hombre rico pide esto nos es dada en el versículo 28. El hombre rico dice: manda a Lázaro allá, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin
de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces el hombre rico pide que envíen a Lázaro a sus hermanos para que les testifique, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, de modo que él los prevenga. El hombre rico quería que Lázaro fuera enviado como señal para que le testifique a sus hermanos para que no fueran a el Hades. ¿Y acaso no es eso una excelente idea evangelística? Si un muerto resucita y va a mis familiares, ellos creerían. Por eso es que no han creído, porque no han visto esa señal, porque no han visto ese milagro, porque no han recibido esa respuesta. Así muchas veces piensa uno. Y casi que uno está aquí con, pues sí, o sea, sería bueno ver, a ver pues qué pasa, ¿no? Como por curiosidad, aunque sea. Pero usted observa la respuesta de Abraham en el versículo 29. La idea evangelística del rico es un muerto que resucita y testifica. Y la respuesta de Abraham en el verso 29 es: y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Eso es una referencia al Antiguo Testamento. Moisés y los profetas es como la expresión de la ley y los profetas, que de hecho Jesús la menciona en el contexto. Mire Lucas 16:16. Lucas 16:16, la ley y los profetas. Y aquí en Lucas 16:29, Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Esto es una potente respuesta de Abraham. La estrategia evangelística del rico es un muerto que sale de los muertos y va y evangeliza. Y Abraham dice, no. Tienen la escritura. Tienen que oír la escritura. Potente respuesta de Abraham. Él apunta a una resurrección, pero Abraham apunta a las escrituras en lugar de señales y milagros. En lugar de una experiencia mística personal, apunta a la verdad objetiva de la palabra de Dios, a Moisés y a los profetas, indicando que el poder para salvar no está en los milagros externos. El poder para salvar está en la palabra de Dios. Dios ha puesto todo el poder para salvar en su palabra. Y punto. Pero este rico no solamente es todo lo que ya sabemos, sino que en cierto sentido es también necio. Tiene a Abraham, el padre de la nación, diciéndole, escuchen la palabra, pero él insiste en el verso 30, él tiene más para decir, observe. Él entonces dijo, le responde a lo que Abraham había dicho, no, padre Abraham, tú no sabes de eso. Tú, déjame te enseño, padre Abraham. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces el rico cree erróneamente que los milagros externos pueden producir arrepentimiento genuino. Tú no entiendes mi estrategia, padre Abraham. Quizás tú eres muy antiguo. Tú no vives la modernidad. Si él ve una resurrección, si mis hermanos ven un muerto levantarse y predicarles, se van a arrepentir. Eso es lo que él dice, se arrepentirán. El rico piensa que una señal externa tiene el poder de darle vida a un individuo que está muerto en delitos y pecados. Y de nuevo, ¿acaso muchas veces nosotros no pensamos también así? A veces uno se siente tentado, bueno, ya leí el evangelio, ¿qué más tengo que hacer? Uno quiere añadirle obras a la salvación. Pero no. Es solamente la palabra
la que convierte el alma y nada más. Solamente la Escritura es la que tiene poder para salvar. Por eso si le has dado el Evangelio de manera insistente, no solamente una vez, pero si de manera insistente le das el Evangelio a tu familia, le predicas el Evangelio a tus familiares, sigues orando para que el Señor les salve, no tienes que hacer nada más, porque la palabra es suficiente. De nuevo, todo el poder para salvar está en la palabra. Ahora no estamos minimizando el poder de la oración. Y ustedes saben que muchas veces nuestra oración de los miércoles, casi siempre oramos por dos cosas: sanidad de aquel, salvación del otro. Pero aún en esas peticiones debemos tener esta convicción de que si aún si el Señor no le da la sanidad física a esa persona por la que estamos orando, lo más importante es la sanidad del alma. Lo más importante es la salvación. ¿Qué se gana ese ciego recuperando la vista, pero teniendo ojos para odiar a Cristo, para rechazar más la verdad que ve? ¿Qué se gana con eso? Pero si sigue siendo ciego físicamente y tiene ojos espirituales y con los ojos de la fe ve a Cristo, va al cielo y glorificado es por toda la eternidad. Eso es más importante y solo la palabra de Dios puede hacer eso. Abraham responde en el versículo 31 a esta otra insistencia del hombre rico. Y piensa en algo. Es cierto que en la parábola es Abraham el que habla, pero ¿quién cuenta la parábola? Jesucristo, el Verbo encarnado. Él es el que está contando la parábola, Él es el que está proclamando esta verdad. Y el verso 31, Abraham, Jesucristo dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús dice, no se van a persuadir, de ninguna manera, aunque vean a un muerto resucitar. El rico entonces apunta a una resurrección física para el arrepentimiento, pero Jesús apunta a la ley y al testimonio. Porque Dios de nuevo ha puesto todo el poder para salvar en su palabra. Los milagros externos no producen fe genuina, no persuaden. Entonces, esta parábola ensalza la doctrina de la suficiencia de la Escritura, que solo la palabra de Dios es suficiente y tiene poder para salvar. Ahora, entonces, ¿qué hacemos o qué hace la diferencia entre el cielo y el infierno? Y la respuesta en la parábola es tu relación con la palabra. ¿Qué hace la diferencia entre el cielo y el infierno? El poder de la palabra para dar vida. Jesús dice en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida y ellas dan testimonio de mí. Y en el verso 40 les dice, pero no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Eso es lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Si tú rechazas la palabra de Dios, morirás en tus delitos y pecados. Y recibirás el tormento de Dios por la eternidad, su ira justa. Pero si recibes la palabra de Dios, si crees en el Verbo encarnado, entonces tendrás vida eterna y tendrás comunión eterna con el Dios Trino. De hecho, esta idea que vemos aquí, de que ni siquiera una resurrección externa o física puede producir fe genuina o salvación, esa idea es sustentada por la Biblia. Poco tiempo después de esta parábola, Lázaro, el amigo de Jesús, experimentaría la muerte. Y providencialmente estamos estudiando eso con nuestro pastor Josías. Vaya ahí rápido a Juan 11. Estos textos que recién hemos estudiado los domingos. Vamos a mostrar que la tesis de esta parábola es comprobada. Las resurrecciones físicas no producen fe genuina. Solo la palabra de Dios puede regenerar.
Lázaro, el amigo de Jesús, experimenta la muerte. Y en Juan 11, 43 y 44, leemos que Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera, cuando él estaba sepultado. Y el verso 44 dice que el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Es decir, Lázaro resucita después de llevar un par de días muerto. Entonces aquí vemos la muestra, la evidencia. Hay una resurrección física. ¿Creerán los incrédulos? Testificaron, vieron una resurrección. Pero ¿qué hacen los fariseos? Mire su respuesta en el versículo 53. Después de testificar la resurrección, ¿qué hace? Desde aquel día acordaron matarle. Entonces son testigos de una resurrección. Esto es real, esto es lo que ocurrió. Este es otro Lázaro, este es el Lázaro verdadero, este es el Lázaro, el amigo de Jesús. Y este Lázaro, si resucita de los muertos, los fariseos lo testifican y no responden con fe, sino con incredulidad, más odio hacia Cristo. Quieren matar a Jesús. Y no solo eso. Observe Juan 12, 9 al 10, que es el texto que hemos estado estudiando. Juan 12, 9 al 10. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Entonces ellos se enteran que Jesús está con Lázaro y van, no para ver y creer y arrepentirse, van para matar a Jesús y para matar a Lázaro. Jesús les había dado la señal de la resurrección y en lugar de arrepentirse, los fariseos rechazan el mensaje, rechazan la señal y deciden matar al mensajero, deciden odiar al autor de la vida. De hecho, tan solo días después de este milagro, de este episodio, Jesús les daría la señal de las señales. Jesús les daría la señal de su propia resurrección. Dios el Hijo, hecho hombre, que vivió la vida perfecta, fue llevado a la cruz del Calvario por los pecados de los escogidos, muere, resucita el tercer día. Y entonces creyeron los fariseos, creyeron los incrédulos, fueron testigos de la resurrección de las resurrecciones, la resurrección del Mesías profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Creerían a esa señal? No. De ninguna manera. Los evangelios nos dicen que los fariseos responden sobornando a los soldados para que mintieran diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Porque ese es el asunto. La incredulidad no es un problema de información. La incredulidad no es un problema intelectual. La incredulidad es un problema moral. Amor y odio. El pecador odia a Cristo. Lo odia. Jesús dice en Juan 3:19, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es falta de información, no es falta de intelecto, es falta de amor. Odian a Cristo. Aman más las tinieblas que la luz. No quieren venir a la luz porque sus obras son malas, pecaminosas y no quieren ser expuestos. Jesús lo dice en Juan 5:40. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y saben que soy la vida. Y saben que este libro testifica de mí, pero ustedes no quieren. Porque aman su pecado, se revuelcan en su pecado. Por eso es la premisa, la verdad bella de este texto, que solamente la palabra de Dios tiene poder para salvar. Si tú deseas que un familiar tuyo tenga vida eterna, no le des señales. No esperes que tenga una aparición, un contacto, un sueño, una visión, una revelación. Ora para que Dios le conceda el milagro de la regeneración y anuncia el evangelio
porque solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. De nuevo, Dios ha puesto todo el poder para salvar en su palabra. Termino con esto. Puedes ser un ciego y recuperar la visión, pero eso no garantiza que verás la gloria de Cristo. Puedes ser sordo y recuperar la escucha, pero eso no garantiza que escucharás la palabra de Cristo. Puedes ser paralítico y recuperar la movilidad, pararte en la silla de ruedas, pero eso no garantiza que correrás hacia Cristo. Solamente el milagro de milagros, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración, que solamente es producido por la palabra implantada que nos puede hacer salvos, persiste en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. Solamente la Escritura garantiza que verás la gloria, que escucharás la palabra y correrás hacia Cristo. Solamente la palabra de Dios puede hacer ese milagro potente, único de la regeneración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. La única diferencia, Señor, entre nosotros y aquellos que todavía no te conocen es tu gracia. Tuviste misericordia de nosotros, abriste nuestros ojos, cambiaste nuestros afectos, cambiaste nuestro intelecto, cambiaste nuestra voluntad. Odiábamos a Cristo de palabra, de hecha, de obra. Lo odiábamos, no queríamos nada que ver con tu palabra, enemigos tuyos. Pero tú tuviste misericordia, Señor, y nos has hecho renacer por tu palabra. Y a través de ella misma tú nos consuelas, tú nos confortas, tú nos animas, tú nos edificas. Gracias por tu palabra, Padre. Haznos una iglesia de la palabra. Haznos una iglesia que ama la palabra, que exalta tu nombre y tu palabra por encima de todo. Tu palabra ha sido nuestro consuelo, nuestra aflicción. Gracias por tu palabra, Padre. En ella vemos tu gloria brillando en el rostro de Cristo por la obra de iluminación de tu Espíritu. Y aquellos entre nosotros que son ciegos a la gloria, que son cojos para correr a Cristo, que son mancos para abrazarle por fe, que tienen un corazón muerto para amarle. ¿Darías gracias, Señor? ¿Tendrías también misericordia de aquellos y les atraerías a ti? Ellos no van a venir, a menos de que tú, a través de tu palabra, les atraigas con cuerdas de amor. Y pedimos que tú hagas esto para tu gloria únicamente. Estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la comunión del Espíritu. Amén.